Capítulo 31. Claro que lo sé. Sé que lo hemos perdido todo varias veces. Pero ¿qué importa? Podemos recuperarnos de eso y lo haremos. Así que ¿por qué estar triste por lo que pasó? Creo que para estos momentos, ni siquiera podemos darnos ese lujo. Debemos seguir adelante, levantarnos una vez más fuertes. Así que les pido que hagan esto, que no se dejen llevar por lo negativo, por todo lo malo que ha pasado últimamente. Sigamos adelante, tarde o temprano nosotros seremos los vencedores. Siempre es así, ¿no? Siempre ganamos al final. No sé si eso último que dijiste sea muy cierto. Nos han hecho mierda más veces de las que hemos ganado. Y creo recordar que solo hemos ganado una vez. ¿Realmente crees que esta bola de pendejos va a poder lograr algo? Me parece ridículo sinceramente. Pero me parece aún más ridículo que teniendo personas tan poderosas en el grupo, no seamos capaces ni siquiera de ganarle a un batallón de la fuerza de expansión. No pudimos ni meter las manos. Llegaron a nuestra puerta, dijeron que el lugar ahora les pertenecía y así como así se adueñaron de todo. No les hicimos ni cosquillas. Somos un puto chiste. Eso es lo que somos. Y creo que todos aquí lo saben. ¿De qué nos sirve ganar enfrentamientos con otros grupos, si cuando uno más fuerte aparece, no podemos ni levantar las manos? Es la segunda vez que lo hacen. Creo que ya se nota quién tiene la ventaja aquí, quién en verdad controla todo. Porque desde que ellos tomaron el país, no se ha vuelto a saber nada de otro grupo medianamente fuerte. Como Trindus, o los halcones blancos. O tal vez sea porque no hemos tenido contacto con otras personas, con personas informadas sobre el estado de esos grupos. En cualquier caso, estamos jodidos. Ya me di cuenta que no importa qué hagamos, siempre van a ser superiores a nosotros. Así que ¿por qué esforzarse en derrotarlos, si de cualquier manera ya tenemos un pie en la tumba? No les vamos a ganar, quítense esa idea de la cabeza. Mejor sigamos como hemos estado durante este tiempo. Escondidos, alejados de cualquier tipo de problema. Creo que es lo mejor para nosotros. Que diga eso alguien que solo vive para pelear, solo demuestra el nivel de mierda en el que estamos nadando. Ya no tenemos la mierda hasta el cuello. Ahora nos estamos ahogando en ella. Entiendo el punto. Y entiendo que el ánimo esté por los suelos. Incluso el mío lo está. Pero ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentar lo que dice Abby? Siempre salimos de los problemas. Aún perdiendo las batallas, la mayoría salimos vivos. ¿Y no es eso lo que importa? ¿Que la mayoría viva a una costa de otros? Ahora, solo les pido que recuerden a todos los que hemos perdido durante este tiempo, desde que todo comenzó. ¿En serio prefieren esconderse como ratas, que pelear para vengar la muerte de aquellos que ya no están? ¿En serio quieren esconderse como unos cobardes? ¿Van a dejarse dominar por el miedo? Porque ninguno de ustedes va a admitirlo, pero tienen miedo, están aterrados. La fuerza de expansión se ha vuelto su peor pesadilla. Y lo entiendo. ¿Quién no tendría miedo de algo así? ¿Pero van a dejarse dominar por ese miedo? ¿Tan aterrados están? ¿Tanto miedo les provocó el perderlo todo una vez más a manos de ellos? Abran los ojos. La mayoría aquí ha pasado por cosas horribles antes de conocernos. Y estoy seguro que todos estuvieron aterrados durante esos momentos. Pero mírense, están aquí, vivos. ¿Porque esto tendría que ser diferente? Han superado cosas horribles. Han salido victoriosos de batallas que parecían pérdidas en su totalidad. Entonces, ¿por qué esto sería diferente? Sí, puede que sea una situación más compleja, pero, en ningún momento se ha visto como algo imposible de superar. Lo único que nos dice esto, es que no podemos seguir yendo por ahí, creyéndonos los mejores. Creyendo que nadie está a nuestro nivel. Eso es lo que ha hecho que perdamos las batallas más importantes que hemos tenido. Siempre vamos por ahí confiados gracias a nuestras habilidades. Pero cuando llega alguien más poderoso que nosotros, simplemente nos asustamos y nos escondemos. ¿Qué clase de idiotez es esa? Y no pongan la excusa de que hemos entrenado muchas veces. Porque la mayoría aquí, una vez que creyó alcanzar su máximo potencial, abandonaron por completo el entrenamiento. Incluido yo. Ese es nuestro único problema. Estamos estancados. Tan solo piénsenlo.
¿Desde hace cuánto tienen sus poderes, y cuánto han mejorado entonces? No digan nada, pero por sus miradas, sé que tengo razón. Así que, yo les propongo algo. Por primera vez, entrenemos como se debe. Mejoremos lo que tenemos que mejorar, y dejemos de engañarnos a nosotros mismos creyendo que por hacer algo de ejercicio, ya hemos mejorado. Es hora de que en verdad hagamos algo. Para que dejemos de huir como ratas cada que alguien nos vence. Ahora sigan lamentándose por ser unos completos inútiles. Pero la decisión está tomada. Depende de ustedes seguirme en esto, o no. Me alejé del lugar. Abby vino detrás de mí. Y una vez que estuvimos lo suficientemente lejos, me preguntó si de verdad creía que eso los iba a motivar. Le dije que no lo sabía, que si su discurso y el mío lograban hacer algo en sus mentes, entonces podríamos pensar en lo siguiente que haríamos. ¿Realmente piensas hacer ese entrenamiento? Por supuesto. Desde hace tiempo me di cuenta que ya no podemos mejorar más nuestros cuerpos humanos. Nuestras habilidades humanas han llegado a su límite. Entonces me pregunté, ¿cuántas veces he entrenado mis poderes? Esa es la razón por la que he tenido estas raíces creciéndome desde el centro de mi pecho. Tal parece que mi propia aura, mis propios poderes, están envenenándome. Por decirlo de alguna manera. Pero gracias a las pocas veces que he entrenado mis poderes, he logrado que el daño de eso disminuya. Así que pensé, ¿cuántos del grupo han hecho lo mismo? No había mencionado la idea porque estábamos haciendo otras cosas, encargándonos de otros problemas. Primero lo de Frank, luego la reconstrucción, y por último, la invasión de la fuerza de expansión. Han sido unos meses bastante complicados. Pero al menos pudimos estar tranquilos un tiempo. Pudimos pasar un poco más de tiempo juntos tú y yo. Y creo que eso es lo único bueno de ese corto periodo de tiempo. Trato de no pensar en cómo llegamos a esto. Porque me llena de ira ver el lugar en el que terminamos. Una casa con el segundo piso completamente destruido. ¿Siquiera se le puede llamar refugio a esto? Te entiendo, corazón. A mí también me hierve la sangre al ver dónde estamos ahora. Pero ¿cómo íbamos a saberlo? ¿Cómo íbamos a saber que todo eso pasaría? Si hubiéramos estado prevenidos, ¿habría cambiado algo? A veces pienso en eso. Aunque creo que la respuesta es muy obvia. Ninguno de los tres grupos pudo hacer absolutamente nada. Creo que ni siquiera uniéndonos desde antes, habríamos hecho algo distinto. Lo que quiero decir con esto, es que no te mortifiques por lo que pasó. Vas a terminar haciéndote daño a ti mismo en lugar de arreglar las cosas. Además, me hace sentir mal el verte tan mal. Por alguna razón me pone triste no poder hacer algo por ti. Pero eso ya no tiene nada que ver con esto. No sé ni siquiera por qué lo dije. Agradezco que estés aquí. Desde que volviste, te has vuelto indispensable para mí. No me imagino perdiéndote otra vez. No sé qué sería de mí si algo así pasara. No te preocupes, mi amor. Yo estaré aquí contigo para siempre. Te amo. Yo también. Ambos nos abrazamos, y cuando estábamos a punto de darnos un beso, alguien nos interrumpió. Ay cabrón, llegué en mal momento. Oigan, tenemos un problema. ¿Qué sucede? Respondió Abby soltándome de inmediato. La poca comida que teníamos se acabó. Y creo recordar que al menos a la redonda, todo está completamente saqueado. No sé si estén conscientes del problema que eso representa. La última vez que pasamos tiempo sin comer, casi nos terminamos matando el soldadito y yo. Así que más allá de que pasemos hambre, creo que el problema sería que estemos de mal humor por estar hambrientos. Por mi parte trataré de hacer mi mejor esfuerzo si es que no conseguimos comida pronto. Prometo que esta vez no causaré problemas. Pero no puedo decir lo mismo de los otros. Mucho menos de los nuevos. Tal vez esta vez yo no sea quien mande a la verga todo. Ahora sí, sigan en lo suyo. Envidiosa. No sé si fue buena o mala suerte, o si yo debía escuchar esa última frase de Tammy. Pero Abby no dijo absolutamente nada. Simplemente me miró y me preguntó qué haríamos. Teníamos dos opciones. Salir a buscar provisiones y regresar, o largarnos de aquí. El único problema era, que era de noche, por lo que salir a caminar, en completa oscuridad, no era la decisión más sensata. Creo que solo la mitad del grupo podía ver en la oscuridad, por lo que hacer algo así simplemente complicaría las cosas innecesariamente. Así que decidimos irnos a la cama sin cenar. Ya había pasado antes.
Así que, ¿qué tan malo era no comer por una noche? Incluso cuando era niño lo había hecho, así que no podía ser tan fatal no comer una noche. Además no quería preocuparme. No había forma de resolverlo, así que para qué preocuparse en vano. Que se preocupe mi yo de mañana, pensé. A la mañana siguiente, como era de esperarse, todos teníamos hambre. Y comenzaba a verse el cambio de humor en los demás. Creo que quien se veía más afectado, era Jack. Realmente se notaba que su estado de ánimo dependía de si había comido o no. Eso era una clara señal para salir cuanto antes a buscar algo de comer. Así que les pedí que prepararan sus cosas, pues saldríamos en cuanto estuvieran todos listos. En realidad no había tanto que recoger. Todos traían su propia mochila con un par de cosas solamente. Por mi parte solo traía una camiseta limpia dentro. Eso era todo lo que llevaba. Salimos entonces de la casa. La mañana, como siempre, era bastante fría. El suelo lleno de nieve, en realidad no representaba un problema. Así fue entonces, que comenzamos a caminar. Como había dicho Tammy la noche anterior, toda esta zona estaba completamente saqueada. Así que no tenía sentido que nos pusiéramos a buscar por aquí. Estábamos en realidad algo lejos, de zonas pobladas de la ciudad. Así que teníamos un largo camino por recorrer. Y creo que por primera vez en mucho tiempo, ninguno tenía un arma consigo, al menos no de fuego. Yo traía mi ya clásica hacha en el cinturón. Abby se había conseguido un pequeño pico de mano, de no sé dónde, y eso era lo único que llevaba. Aunque de todos, ella era la que menos necesitaba un arma. Los demás llevaban cosas que habían encontrado en algunas casas que habíamos revisado. Por alguna razón el arma predilecta de todos era un cuchillo de cocina. Y aún con eso, podían llegar a ser bastante peligrosos. Salimos entonces de toda esa zona. Y aunque aún nos faltaba un buen rato para llegar a las zonas más pobladas de la ciudad, podíamos comenzar a buscar cosas aquí. Solo necesitábamos encontrar un lugar que se viera interesante, o que nos llamara la atención. Podíamos buscar casa por casa, pero eso sería agotador, y posiblemente poco fructífero. Claro que de todas maneras lo hicimos, pero no tardamos más de 5 minutos dentro de cada casa. La dinámica era sencilla. Uno entraba, buscaba en la cocina, y si no encontraba absolutamente nada, regresaba. Algunos lo hacían más rápido, por lo que les daba tiempo de revisar un poco más. Y haciendo esto, en realidad conseguimos poco, pero fue un inicio. Consiguieron algunas latas de atún, las cuales comimos como perros hambrientos. Tal vez era por el hambre, pero sabían deliciosas. No nos dejó satisfechos evidentemente, pero al menos sirvió para que pudiéramos concentrarnos en la búsqueda. Varias horas después de hacer esto mismo, habíamos conseguido la suficiente comida para dejar de estar hambrientos. Lo cual fue casi como una bendición, porque con nuestra suerte es evidente que esto no pasaría. Era una sorpresa a decir verdad. La suerte había dejado de estar de nuestro lado desde hace mucho tiempo. Creo que desde el día que perdimos el furgón blindado. Desde el día de aquella batalla en la cual yo no estuve, todo ha ido de mal en peor. Y cuando creímos que las cosas estaban mejorando, de nuevo todo se fue a la mierda. Ya no sabía qué pensar al respecto. Todo estaba mal, eso era un hecho, pero, ¿por qué a nosotros? Esa era una duda genuina. Se suponía que nosotros intentábamos hacer las cosas correctas, entonces, ¿por qué solo obteníamos desgracia? Era injusto, lo sé, pero la vida jamás ha sido justa. Si la vida fuera justa, tal vez perdería toda su magia. Vivir era como lanzar una moneda al aire, esperando que caiga del lado que escogiste. A veces se gana, y muchas veces se pierde. Así es la vida, y hay que aceptarla como es. Por esa razón es que, nunca me quejaba demasiado de lo que nos pasaba. Porque de nada servía quejarme. ¿En dónde estaría yo? ¿En dónde estarían mis compañeros? Si viviera quejándome de las injusticias de la vida. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para nada que no sea seguir adelante. Mi padre a veces me decía: no des un paso hacia atrás ni siquiera para tomar impulso, siempre ve hacia adelante. Y si alguien se queda en el camino, déjalo, porque simplemente te retrasará. Esa última parte, en realidad la ignoraba por completo. Tal vez por eso es que tengo tantos compañeros de viaje. Tal vez por eso ha pasado tanta gente por esto que llamamos grupo. Nadie se queda en el camino, no mientras yo pueda evitarlo. Y a veces pienso que por hacer esto, si mi padre lo viera, estaría molesto conmigo. Diría que toda esta gente me retrasa, que no necesito a nadie.
Que Abigail y yo podríamos estar bien sin nadie más. Sí, Abby es la única persona que le agradaba a mi padre. Hablando de mis amigos y conocidos, claro. A mi padre jamás le agradó nadie más que yo le presentara. Algunas veces llevé amigos a la casa, y cuando ellos se fueron, mi padre me dijo que no los necesitaba, que simplemente me llevarían a la perdición. Claro que yo nunca le hice caso, pero su postura en todo esto de relacionarme con gente, no le agradaba demasiado. Y tal vez tenía razón, muchas de esas personas en realidad no tenían nada más para ofrecer. Eran personas que solo querían vivir el momento, sin preocuparse de nada. Y a mi padre por alguna razón eso le molestaba. Decía que alguien que solo se preocupaba por pasarla bien ese día, no valía para nada. Y en alguna ocasión hablé con él sobre esto, de por qué parecía molestarle la diversión, y que yo hiciera amigos. Y su respuesta, en realidad no me la esperaba. Dijo que temía que terminara siendo un fracasado por culpa de esos supuestos amigos. Que su molestia con todo ese tipo de cosas, era porque muchas de esas personas no sabían diferenciar cuando era un momento de divertirse, y un momento de enfocarse, ya sea en el trabajo o en los estudios. Eso era lo que le molestaba. Y me pareció coherente a decir verdad. Así que, a partir de ese día, mi visión cambió un poco. Curiosamente, iba rumbo al mismo camino que mi padre trató de evitar. Antes de esto solo era un fracasado que no trabajaba ni estudiaba. Me hubiera gustado saber qué opinaba mi padre al respecto de verme en esa situación. Supongo que nunca lo sabré. No sé cuánto tiempo habré pasado divagando, pero estoy seguro que fue bastante tiempo. Me había perdido en mis pensamientos. Lo cual no era algo nuevo, pero, en una situación tan crítica como la nuestra, eso era incluso de sorprender. ¿Cómo era posible que estuviera tan distraído? Estábamos literalmente buscando no morir de hambre, y yo estaba pensando en otra cosa. Ya solo me faltaba distraerme en medio de una pelea, creo que eso sería el colmo. Lo imaginé incluso en ese instante. No me veía divagando en un momento así. Entonces me enfoqué una vez más, o al menos lo intenté. Aunque ¿qué más podía hacer? Solo estábamos caminando, u ocasionalmente revisando alguna casa o lugar, y consiguiendo prácticamente migajas. ¿Porque debía estar concentrado en algo así? Ya ni siquiera me preocupaban los muertos o infectados, ni siquiera la gente. La mayoría de personas no podrían hacerme ni un rasguño, entonces, ¿por qué estar alerta? Pensando en todo esto hasta parecía que no había aprendido nada de lo que había pasado hace relativamente poco tiempo. Pero no es así. Estaba confiado, sí, pero no estaba diciendo mentiras. Cualquier superviviente, saqueador, o grupo de personas, no podrían hacerme ni un rasguño. Porque la mayoría no contaban con algo especial, un arma, un traje, un poder incluso, o una habilidad sobrehumana. La mayoría no tenían eso, entonces, ¿para qué preocuparme? Simplemente no tenía sentido para mí. Llegamos entonces a nuestro destino. El inicio de la zona poblada. Lo llamé así porque no tenía otra forma de llamarlo. No conocía la ciudad, los letreros que estaban en cada esquina indicando los nombres de las calles, ya no estaban rayados u oxidados. No había manera de saber dónde estábamos. Y el aspecto semidestruido de la ciudad, hacía más difícil que alguien del grupo que pudo haber estado aquí, supiera de qué ciudad se trataba. Estábamos en una ciudad más, pues, para este punto, creo que ya todas eran iguales. Semidestruidas, con paisajes lúgubres, vestigios de lo que alguna vez fue anarquismo. Todas las ciudades eran iguales. Tal vez no sucedieron estas cosas al mismo tiempo, pero ocurrieron en todos lados, exactamente las mismas cosas. Al menos para mí era algo curioso. Mientras que caminábamos por una de las calles, mirando detenidamente cada lugar a nuestro alrededor, me topé con algo curioso. En medio de dos lugares, había una pequeña puerta abierta, y dentro de ella, podía ver unas escaleras. Era tan pequeño el espacio, que lo único que cabía ahí eran las escaleras. Me acerqué simplemente por lo curioso que resultaba ese lugar. Y quería descubrir qué era lo que había al subir dichas escaleras. Crucé la puerta, y con calma comencé a subir las escaleras. Cuando llegué al final de estas, me topé con una puerta. Dicha puerta estaba cerrada, pero para mí en realidad esto no era un problema. Miré mi mano derecha 2 segundos, y rápidamente el aura comenzó a salir de ella. Era una puerta de metal, así que no podría abrirla de otra forma que no fuera haciendo uso de mis habilidades. Entonces golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Esperaba derribarla, pero en su lugar solo le hice un agujero al metal.
Eso igual servía. Entonces metí mi brazo izquierdo, y abrí la puerta de adentro. Una vez ahí, observé el lugar a detalle. Estaba completamente desordenado. No era un lugar muy grande. Parecía ser una oficina, la cual, hasta sus últimos días estuvo en uso. Comencé a mirar los documentos que no estaban regados por el piso. Y sobre un escritorio, había un documento completo de varias hojas. Cualquiera que lo viera, pensaría que lo acababan de poner ahí, pues estaba perfectamente acomodado. Y lo más extraño. No estaba maltratado. Lo tomé solo por lo curioso que se me hizo esto. Y subtítulo, por si se le puede llamar así, decía: Plan de contención para la infección. Desde ahí llamó fuertemente mi atención. Aunque al principio creí que este documento hablaría sobre las bombas que cayeron en las ciudades. Pero para mi sorpresa no fue así. Conforme leía, me daba cuenta que esto era algo completamente distinto. ¿Pero de qué se trataba? En términos simples, iban a lanzar un gas por toda la ciudad que iba a derretir a todos los infectados, muertos y cualquier persona que estuviera aquí. Aunque este documento parecía ser relativamente viejo, pues tenía una fecha escrita, y según recuerdo, para esa fecha yo aún estaba en mi casa. Así que tal vez no debía preocuparme de nada, pues había dos opciones. Que este plan ya hubiera sido llevado a cabo, o que jamás haya sucedido. Porque como lo relataba este documento, todo estaba listo. Había válvulas por toda la ciudad que soltarían este gas a presión, y todo esto iba a ser dirigido desde un punto de control ubicado debajo de la ciudad, justo en las vías del tren. Todo parecía ser algo del pasado que sucedió y que evidentemente no funcionó, o algo que jamás pudo ser llevado a cabo porque los infectados se apoderaron de todo tan rápido. Por esa parte yo no estaba preocupado, pero este documento aquí, tan limpio, que incluso parecía haber sido impreso recientemente, me hacía pensar otra cosa. Algo tan simple me estaba poniendo relativamente nervioso. Así que decidí tomar aquel documento. Salí de ese lugar y regresé con mis compañeros que estaban revisando algunos lugares alrededor. Tenía que mostrarle esto a todos, pero debía comenzar con Abby. No fue difícil encontrarla. La llevé a un lugar apartado, y le mostré el documento. ¿Qué es esto? Lo encontré en una oficina. Creo que deberías leerlo. Asumiré que va a pasar algo malo y por eso lo trajiste. Exactamente. Bien, ¿de qué se trata? Básicamente, van a liberar un gas tóxico por toda la ciudad, que se supone va a exterminar a todos los muertos e infectados. Y de paso a toda persona que esté aquí cuando eso pase. ¿Sabes lo que eso significa, no? Que tenemos que salir de aquí. Esa es la cosa. En sí, el plan debía haberse llevado a cabo justo cuando todo esto empezaba, pero creo que jamás sucedió. Por lo que ahora tengo ligeras sospechas de qué va a pasar. No podría asegurarlo, pero ese documento, tan limpio, estaba sobre un escritorio. Incluso me atrevería a decir que recién lo habían puesto ahí. Por eso mi preocupación. Por alguna razón tengo la idea en mi cabeza, de que alguien lo dejó ahí hace poco. Tal vez intencionalmente, o tal vez no. Por eso lo traje, porque siento que esto va a terminar pasando, y nosotros estaremos aquí cuando eso pase. Entonces, ¿estás diciendo que debemos detener lo que sea esto? Tal vez solo destruir las válvulas que van a soltar el gas. O por su parte la sala de control. Voy a leer este documento. Y tal vez por la noche, tengamos que contárselo a todos. Está bien. Seguimos con la búsqueda hasta que comenzó a oscurecer. Cuando nos detuvimos, nos refugiamos en un edificio semidestruido. ¿Por qué en un lugar así, y no en alguna estructura que estuviera completa? Honestamente no lo sé. Tal vez porque hicimos una fogata fue que escogimos un lugar como este. Y creo que de no haberla hecho, no habríamos disfrutado ni un poco la comida. Y cuando estábamos por terminar de cenar, creí que Abby les contaría sobre el documento. Lo cual no sucedió. Y posteriormente todos se fueron a dormir. Solo nos quedamos ella y yo, por lo que discretamente le pregunté el por qué no les había contado. Su respuesta fue sencilla. Aún no lo había leído. No tuve mucho que decir después de eso. Al menos no al respecto de la situación. Conversamos un poco. Hablamos de cosas banales. Recordamos ciertas cosas. Pasamos un buen rato, juntos. Realmente lo estaba disfrutando. Pero, lo que siguió después realmente no lo esperaba. Me sobresaltó ver una explosión de humo blanco a unos metros de nosotros. Apareció de la nada, y aquella nube, la reconocía. Sabía de quién se trataba. De entre ella, salió alguien.
No era para nada complicado darse cuenta que era una chica. Su traje ajustado negro te dejaba ver por completo las curvas de su cuerpo. Por un momento dudé. Creí que se trataba de alguien más. Pero aquel enorme mazo solo podía cargarlo una persona. Midori. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? Hacía demasiado tiempo que no la veía. No se veía tan diferente a la que yo recordaba. Su principal cambio era que su traje parecía ser un poco más grueso. Seguramente para las bajas temperaturas. Además de llevar puesta una máscara de gas del mismo color, negra. No parecía habernos visto. Pues cuando salió de la nube, comenzó a caminar como si nada, como si estuviera sola aquí. Aunque no tardó mucho en darse cuenta que había una fogata y dos personas sentadas cerca de la misma. Nos miró detenidamente, y nosotros a ella. Y un par de segundos después. Nos reconoció. Entonces comenzó a acercarse. No esperábamos encontrarla aquí. Aún así, de cierto modo me alegraba volver a verla. Cuando llegó hasta nosotros, simplemente se sentó. Dejó su arma a un lado, y se quitó la máscara. Lo que había debajo de ella, era una gran sonrisa. Realmente parecía feliz de vernos. Y nos saludó a ambos. A Abby, le dio un abrazo. Y a mí también, solo que agregó un beso en la mejilla. Nadie dijo nada. Así que conversamos un poco. No esperaba encontrarlos por aquí. ¿Cómo llegaron tan lejos? La última vez que los vi estaban en aquella ciudad, en aquel enfrentamiento. Y según recuerdo, perdieron todos sus vehículos. ¿Encontraron algún otro acaso? ¿O simplemente han caminado y ya? Luego de esa humillante derrota, fuimos por el bosque. Estuvimos perdidos quizás 2 semanas, un poco más. Sin comida, sin agua. Y de pura suerte encontramos una especie de base abandonada en medio del bosque luego de varios días de caminar. Y poco después de eso llegamos hasta las vías de un tren. En realidad creo que fue gracias a ese tren que logramos movernos bastante en tan poco tiempo. Después estuvimos un tiempo con un grupo. Desafortunadamente, tuvimos que presenciar las consecuencias de no haber ganado esa batalla. Un día de la nada apareció la fuerza de expansión en nuestra puerta. Y nos hicieron pedazos. No quedó absolutamente nada. Creo que todos los que estamos aquí somos los únicos sobrevivientes de aquel día. Así que a grandes rasgos eso es lo que ha pasado. ¿A ti cómo te ha ido? ¿Por qué no nos cuentas un poco de lo que has hecho en todo este tiempo que no nos hemos visto? Claro. ¿Por qué no? Bueno, no sé por dónde empezar. Cuando los misiles se dispararon yo salí de ahí. Mi amiga Raven y yo fuimos tan lejos como pudimos. Sabíamos que había sido una derrota aplastante. Y me pregunté si habían logrado sobrevivir. No los vi mientras escapaba, pero confié en que estarían bien. Luego de eso la verdad es que no hice mucho. Estuve escondida un tiempo recuperándome de mis heridas. No sabía qué hacer o a dónde ir. Así que tomé la sabia decisión de no hacer nada. Y por primera vez en mucho tiempo, solo me dediqué a sobrevivir. Tenía bastantes suministros en realidad, por lo que por ese lado no tenía ningún problema. Así que cuando me sentí mejor en todos los aspectos, decidí volver a viajar. Quería saber qué había pasado. Qué había hecho la fuerza de expansión con el país. Y en realidad era muy aburrido, pero tenía que estar informada de todo lo que pasaba. Lo que han estado haciendo por todo este tiempo, es lo mismo que les hicieron a ustedes. Encontrar bases de grupos, pequeños o grandes, y adueñárselas. Después usarla como una base para ellos, y en cuanto llegara otro grupo que ocupara ese lugar, irse de ahí. Había pelotones específicos dedicados a hacer eso solamente. Así que lo que a ustedes les pasó seguro fue a manos de uno de estos pelotones. Hasta donde tengo entendido, quienes llegan a ocupar las bases tiempo después, son la verdadera armada. Digamos que estos que capturan y se adueñan de refugios, no son como tal del ejército. Tienen un uniforme, pero no son soldados oficiales. Cuando supe esto, entendí que mis días de saquear lugares con cosas interesantes, se habían terminado. Intenté hacerlo. Llegué a un lugar donde se llevaba a cabo una gran pelea. Y era la fuerza de expansión intentando tomar un refugio. No me iba a meter ahí. Sería estúpido hacerlo sabiendo el poder que actualmente tienen. Creo que ni siquiera Trinus está por aquí.
Lo último que supe de ellos es que recuperaron al Dr. Makarov y se fueron. Deben seguir en el país, pero ya no como antes. Ya no son el ejército más poderoso. La fuerza de expansión con mucha menos tecnología logró ahuyentarlos. Tan solo intenta dimensionar el poder que tienen. Lograron intimidar al ejército independiente más poderoso. Así de fuertes son. No me extraña que hayan perdido la batalla aquel día. Hubiera sido un milagro que la ganaran, porque tenían todo en su contra. Según recuerdo, ganaron una batalla en la extinta base de Tristán. Pero por lo que supe después, a esa batalla mandaron a los soldados menos experimentados. Y recuerdo lo mucho que les costó ganar. Creo que fue hasta cuando apareció Abigail, que todo estuvo a su favor. Antes de eso no parecía una victoria para ustedes. Tan solo mírenlo. Tristán y todo su grupo desapareció. El ejército más prometedor de esta guerra, de un día para otro desapareció. Hay rumores de que aún existe, y de que su segundo al mando ahora es quien dirige todo. Pero seamos honestos, jamás volverán a ser lo que eran. Esos días de gloria se acabaron. Esos días en los que tenía más de 5.000 personas a su mando. Eso se acabó. Verlos a ustedes aquí en realidad no me sorprende en lo absoluto. Lo que me sorprende es no haberlos encontrado antes. Estuve viajando por todo el país. No buscándolos, claro. Pero en algún momento tuve que haberlos encontrado, ¿no creen? Incluso pensé que habían muerto. Que todos ustedes habían sido asesinados por la fuerza de expansión. Pero me alegra saber que están aquí. Que aún están vivos. Y por si les interesa saberlo, llegué aquí exactamente de la misma forma que ustedes. Intentando alejarme de la fuerza de expansión. Al menos los lugares que frecuento aún siguen en pie intactos. Aunque no sé dónde están los otros 9. Seguro decidieron volver a sus hogares o a sus países al ver que este país estaba condenado. Déjame detenerte un poco. ¿Cuáles otros 9? Si recuerdas nuestro primer encuentro, no solo estaba yo. Éramos 5 los que llegamos a ese lugar. Bueno, a alguien se le ocurrió la magnífica idea de bautizarnos como los 10 malditos. Personas que trabajan solas y que se dedican a buscar objetos y cosas raras, de alto valor o de destrucción masiva, para quién sabe qué uso. Creo que es una descripción simple pero acertada de lo que somos. Ninguno de nosotros nos conocíamos, hasta que comenzamos a coincidir en lugares así. Uno de ellos fue aquella base destruida de Trinus. Por eso los conozco. Ya a ninguno parece molestarle el nombre o el apodo de los 10 malditos. Incluso algunas veces nos hemos encontrado fuera de un campo de batalla y jamás nos hemos atacado. Incluso una vez los 10 coincidimos en un bar. Y nos la pasamos bastante bien. Pero ese es otro tema. ¿A dónde van ahora, por cierto? A ningún lugar. Lo perdimos todo otra vez, así que solo estamos intentando sobrevivir alejados de cualquier tipo de problema. Tú misma lo dijiste, la fuerza de expansión es muy poderosa, así que, ¿para qué molestarse en intentar tenerlos? No vale la pena. Moriríamos en vano. Sí, lo entiendo. Pero veo que tu grupo creció. Aunque le faltan miembros. Si la memoria no me falla, había una niñita, una chica de 15 años. Tal vez. O la otra que, si no mal recuerdo, era una especie de cyborg. ¿Dónde están? La niña, como tú le llamas, está muerta. Y la otra, nadie sabe dónde está. Según lo que me contó Abby y los demás, desapareció aquel día de la batalla. Los que estamos aquí, al menos los que tú conocías, somos los únicos que quedaron. Aquellos rostros nuevos, los conocimos cuando estuvimos con aquel grupo un tiempo, antes de que nos destruyera la fuerza de expansión. Entiendo. Entonces, ¿puedo quedarme con ustedes? No soy muy buena trabajando en equipo, pero puedo ser de mucha ayuda. Ya lo han visto. Sinceramente creo que debería empezar a viajar en grupo, y que mejor que hacerlo con ustedes. Contigo. Eso último lo dijo mirándome a los ojos. Lo cual fue un poco extraño teniendo a mi novia prácticamente al lado. Entonces, ¿podemos quedarnos? ¿Podemos? ¿Tú y cuántos más? Ya sabes quién más viene conmigo.
Creí que al referirte solo a ti, estabas dando a entender que ella estaba muerta o algo por el estilo. Casi muere, pero es como un gato. Tiene 9 vidas. ¿O eran 7? No tengo la menor idea. El caso es que ella ha sobrevivido conmigo todo este tiempo. Solo que en este momento no sé dónde está. Regresará pronto. Dijo que iría a buscar algunas cosas. Sabe cómo encontrarme, así que pronto estará aquí. ¿Qué dices? ¿Podemos quedarnos? Abby me miró a mí, esperando que yo tomara la decisión. Yo le devolví la mirada, y asentí. Bien, pueden quedarse. Solo no causes problemas. ¿Y sabes a lo que me refiero? ¿Esa rubia aún me odia? No lo puedo creer. Ya pasó mucho tiempo, ya debería olvidarlo. Sea como sea, no la molestes. La última vez que tuvimos problemas dentro del grupo, casi nos terminamos matando entre todos. Créeme, me portaré bien. ¿Qué vergas hace ella aquí? Dijo Tammy bastante molesta. De verdad la odiaba. Midori solo la saludó desde su lugar. Y aquel saludo parecía haberle molestado. Pero antes de que esto escalara a más, la detuve. Le expliqué la situación lo más rápido que pude. Y de verdad que estaba molesta. No la quería ni siquiera voltear a ver. Me dijo que no quería que ella estuviera aquí. Incluso me recordó que casi me mata en aquella pelea. Y tenía razón, casi me mata. Pero aquella ocasión fue la única en la que intentó hacer algo en nuestra contra, a partir de ahí nos intentó ayudar un par de veces. Por lo que en realidad había hecho más cosas buenas por nosotros que malas. Intenté explicarle eso a Tammy. Pero, simplemente no le agradaba. Tal vez había algo que yo no sabía. Tal vez Midori había lastimado de más a Tammy aquella vez. No lo sabía, pero intentaba comprender el por qué la odiaba tanto. Tampoco quiero decir que me olvido del pasado con facilidad, o que si alguien me intenta matar y después me ayuda, me voy a volver su amigo así como así. Claro que no. Así que no sabía por qué me daba igual el hecho de que en algún momento intentó matarme. Incluso utilicé el argumento de que Tammy también había intentado matarme, y de igual forma seguía aquí. No tuvo mucho que decir al respecto luego de eso. Por último solo le dije que intentara llevar las cosas en paz. Que no intentara hacer nada, incluso que intentara olvidar el pasado. Ella me respondió que lo intentaría. Asentí, y posteriormente le di un abrazo, y un corto beso. Eso último solo fue para que se relajara un poco. Lo cual creo que conseguí bastante bien, porque, de inmediato se sonrojó demasiado. Igual que siempre que algo del estilo pasaba. Tan roja como un tomate. Era bastante tierna cuando se ponía así. Ambos volvimos a nuestros lugares. Y continuamos con nuestro desayuno. Muy bien. Ya que todos están aquí, quiero presentarles a posiblemente 2 nuevos miembros permanentes de nuestro grupo. ¿Qué? Ellas son Midori y Raven. Por lo que tengo entendido, en algún momento fueron enemigas, pero ahora son 2 valiosas aliadas. Mi única experiencia con ellas fue en aquella batalla que perdimos contra la fuerza de expansión. Me ayudaron en un momento en el que estaba herida. Y también recuerdo que ayudaron a Mark el día que nos reencontramos. Mientras intentaba matarlo sin saber que era él. Midori me dio bastante pelea, la verdad. Así de confiable es. Ayudó a Mark, aún sabiendo que podía morir en el intento. Arriesgó su vida con tal de que yo no lo matara. Si esas 2 ocasiones no la vuelven a alguien confiable, entonces no sé qué más tendría que hacer. Me sacaría el corazón si eso hace que todos confíen en mí. Eso último lo dijo mientras observaba a Tammy. Ya la escucharon. A su amiga Raven en realidad no la conozco en lo absoluto. Creo que ni siquiera la he escuchado hablar. Es de pocas palabras. Sí habla, por fortuna, pero no es algo que haga muy a menudo. Igual no tendrían por qué preocuparse por ella. Es de mi total confianza. No haría nada para lastimarme a mí, o a cualquier persona de mi agrado. Es una chica muy buena. Y sospecho que también está enamorada de tu novio, Abigail. No me extrañaría. ¿Es eso cierto? ¿Te gusta? Porque si es así, tienes el camino libre para intentar lo que quieras. No voy a molestarme. Y ni siquiera eso hizo que Raven reaccionara de una forma distinta que no fuera mantenerse seria. Aunque era difícil ver alguna expresión debajo de esa máscara que cubría hasta su nariz.
Lo que sí fue un poco curioso, fue que cuando Abby dijo eso último, ella volteó a verme, y fijó su mirada en mí un par de segundos. Eso fue un poco extraño. Bueno, ya los presenté. Ahora es trabajo de ella aprenderse sus nombres. Conversen un poco cuando tengan tiempo. Tal vez puedan llevarse bien. Ahora, en temas más serios, hay algo que no les dije anoche. Debí habérselos dicho, pero tampoco tenía la información suficiente. ¿Qué sucede? No le pongas tanto suspenso, no mames. Pues, resulta que Mark encontró ayer un documento. Y en aquel documento, en palabras simples, se decía que había un plan de contingencia para frenar la infección en esta ciudad, el cual consistía en algo sencillo. Por distintas válvulas regadas por toda la ciudad, se esparciría un gas tóxico capaz de derretir cuerpos. Humanos, no humanos, infectados o no, derretiría todo lo que estuviera a su paso. La cosa es, que el plan tenía una fecha para efectuarse. Y en esa fecha, al menos nosotros dos, aún estábamos de lo más tranquilos en nuestras casas. Por lo que aquí hay una incógnita. Varias en realidad. El plan ya se llevó a cabo, nunca inició, o está por comenzar. Mark tiene sospechas de que es una mezcla de las últimas dos. Jamás se llevó a cabo y alguien más está intentando ponerlo en marcha. ¿Y por qué piensa esto? Sencillo. Este documento no concordaba con la estética del lugar. De haber sido dejado ahí desde el primer día en el que esa oficina fue abandonada, no tendría por qué verse tan limpio, tan blanco, como si estuviera recién impreso. Ese simple detalle hace creer que alguien recientemente lo dejó ahí. Alguien que tal vez está llevando a cabo el plan. Creo que ni siquiera necesito explicarles él porque esto es un problema para nosotros. No sabemos cuándo podría iniciar, si es que lo hace. Y tampoco podríamos huir, pues, en nuestro estado actual, creo que no llegaríamos muy lejos. Y no estoy dispuesta a perder a uno más, y mucho menos por hambre. Así que hay dos opciones. Nos quedamos sin hacer nada esperando que la hipótesis de que alguien está llevando a cabo el plan no sea cierta, o destruimos las válvulas, o en su defecto, la sala de control, y nos mantenemos en calma un tiempo más antes de seguir con nuestro camino. ¿Ustedes qué opinan? Hubo un silencio de tal vez un minuto, hasta que alguien tuvo algo que decir. Y el primero, fue Drake. Creo que está más que demostrado que siempre fracasamos cuando intentamos detener algo. Y antes de que alguna rubia sarcástica empiece a decir que estamos en todo esto por mi culpa, voy a admitir que lo que pasó hace tiempo fue mi culpa. De igual forma creo que vivir con ansiedad porque pueda pasar algo, no es muy grato a decir verdad. Así que yo voto por destruir las dichosas válvulas o la sala de control. Bueno, tenemos uno a favor. ¿Alguien más? Creo que es estúpido que nos pregunten. Estoy a favor. Sí, yo también. ¿Qué más da? Si digo que no y la mayoría está a favor, entonces ¿qué sentido tiene? De igual forma confío en ustedes, en especial en ustedes dos. Así que confiaré que eso es lo mejor. A favor. A favor. Yo soy el más nuevo aquí, pero que ni siquiera tengo derecho a opinar. Igual. A favor. Y las últimas que faltaban por opinar, eran Midori y Raven. ¿Qué? ¿Por qué todos nos están mirando? Saben que estamos a favor. Y aunque nos negáramos, todos están a favor. Bueno, creo que está decidido. Destruiremos esas válvulas. Ahora el siguiente problema es ¿dónde están ubicadas? El documento tiene direcciones, pero nosotros no somos de aquí. ¿Cómo vamos a saber cómo llegar? Creo que eso es lo de menos. Creo que esta ciudad tiene muchos de sus letreros que te indican la calle en la que estás en bastante buen estado. Así que creo que no hay nada que una larga exploración no resuelva. Pero creo que solo necesitamos el centro de control. Si mi teoría es correcta, entonces ahí debe haber un mapa más exacto de dónde están las válvulas. Respondió Midori. Bueno, si estás tan segura de eso, entonces creo que podemos empezar. Me parece bien. Parecían entenderse muy bien. Jamás vi que interactuaran más allá de presentarse aquel día del reencuentro con Abby. Así que era ciertamente extraño. Pero de algo debieron haber conversado el día de la batalla contra la fuerza de expansión, esa batalla en la que yo no estuve. Y debieron haberse dicho algo importante, algo que hiciera que se llevaran mejor. Porque según recuerdo, Abby no tenía intenciones de hacerse su amiga, en realidad parecía completamente indiferente a su presencia.
Por lo que ver que se hablaran con tanta naturalidad, era raro. Pero dejando eso de lado, me gustaba ver que mis compañeros de grupo se llevaban bien. Desde que Drake regresó, sus conflictos con Tammy desaparecieron. Aunque esto fue un trabajo en conjunto. Ambos han puesto de su parte para no volver a intentar matarse. Pueden seguir teniendo diferencias, pero al menos ya no parece haber tanto problema con eso. Y si lo hay, realmente no vale la pena pelear por eso. Somos un equipo y se supone que debemos estar unidos. Así que mientras no pase a una confrontación física, creo que está bien discutir de vez en cuando los puntos de vista de cada uno. Fuera de eso no hay, o no parece haber algún problema. Así que supongo que eso está bien. Aunque en ocasiones, el no tener discusiones, no significa que no haya problemas. A veces todo puede estar viniéndose abajo, pero como nadie dice nada, entonces nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Lo he visto en ocasiones. Aunque no me gustaría pensar que nuestro caso es así. Prefiero seguir pensando que no hay problema alguno más allá de los ya mencionados. Caminamos con rumbo desconocido. A pesar de tener algunas direcciones, no sabíamos hacia dónde íbamos, así que era lo mismo que caminar a ciegas. Estábamos desarmados, por lo que eso era una ligera desventaja. A pesar de que algunos de aquí fueran prácticamente inmunes a los disparos, eso no quitaba el hecho de que necesitábamos armas de fuego. Así que debíamos conseguir algunas. Solo que para este punto, encontrar alguna de verdad parecía casi un milagro. Debía haber alguna por ahí, muchas incluso, pero eso tomaría muchísimo tiempo. Y de ser cierto que alguien estaba llevando a cabo este plan, no teníamos tiempo para hacer una búsqueda del estilo. Por lo que debíamos hacer lo que pudiéramos con lo que teníamos. Era hora de mostrar de verdad lo que éramos capaces de hacer. Aunque el enorme martillo de Midori era una gran ventaja, eso no lo podía negar. Tan solo esa arma, que ahora se veía mejorada, era capaz de derribar un edificio si así lo quería. Por lo que eso me daba cierta confianza. Aún así, no debía confiarme más. Debía estar siempre alerta. Gracias a eso, sentí que no podía ir al frente de la fila. Sentí la obligación de proteger la espalda de mis compañeros. Así que lentamente fui moviéndome hacia atrás hasta quedar en el final de la fila. Y fue curioso que alguien me siguiera, aunque ese alguien realmente no me sorprendió. Tammy había venido conmigo. Me había dado cuenta que siempre que podía intentaba ir conmigo a cualquier lado. Creo que solo le faltaba acompañarme incluso al baño. Eso sería demasiado incluso para ella. Pero estando ahí, los dos solos. Comenzamos a conversar un poco. De una vez te digo que no me gusta que ella esté aquí. Creo que deberías olvidar el pasado. ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Olvidar el pasado? Creo que hay una clara diferencia cuando eso se puede hacer y cuando no se debe hacer. Llámame estúpida, pero creo que si alguien intenta matarte, y lo intenta en múltiples ocasiones estando completamente consciente de ello, pues, al menos bajo mi percepción, es imperdonable. Y sé que me vas a decir que intenté matarte un par de veces, pero la diferencia ahí fue que no era completamente consciente de mis acciones. No es la misma situación. Ella intentó matarnos. Casi te mata. No tendría por qué estar aquí. Me ayudó cuando Abby casi me mata. Ayudó a Abby en la batalla contra la fuerza de expansión. Para mí al menos eso es suficiente como para perdonarla. Tan solo recuerda la vez en la que nos encontramos con ella en el muelle. Cuando estuve dentro de su barco, me dijo que no fue intencional, que solo hacía su trabajo. ¿Y le creíste? En realidad no. Pero con el tiempo demostró que era verdad. Solo hacía su trabajo. Bueno, creo que tiene mucho que ver que quiere meterte la vagina. Si no le gustaras, creo que no hubiera tenido ninguna consideración contigo. ¿Es algo malo? Al fin y al cabo nos beneficia. No veo por qué esté mal que de cierta forma use su gusto por mí, para mi propio beneficio. Suena horrible lo que acabo de decir, pero si gracias a eso, salimos beneficiados, entonces no veo dónde está el problema. No me fío de ella. Esa es la cosa. Y mira que yo me fío de todo el mundo aquí. Incluso de ese pinche soldadito. Aún después de que intentamos matarnos, sé que salvaría mi vida si es necesario, tanto como yo salvaría la suya. Aunque creo que en ese caso y en el de la mayoría, confío en ellos porque tú lo haces. Solo que no sé por qué en el caso de ella, simplemente no puedo hacerlo. ¿Qué tan duro te golpeó?
Porque si mal no recuerdo, ella ni siquiera fue la que rompió tu máscara. Intentó matarme y está aquí como si nada. Ese es mi problema. Si alguien intenta matarme, evidentemente tengo que desconfiar de esa persona. Pero si de verdad confías en ella, entonces dejaré de decirte que la eches. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Agradezco tu preocupación. Y tendré en cuenta lo que me dices. Suena bien para mí. Dejando eso de lado, ¿a dónde vamos? Creo que de nuevo estamos caminando sin rumbo, y eso no me gusta para nada. Tomará tiempo encontrar los lugares que están escritos en el documento, así que no te desesperes. Te aseguro que pronto estaremos al menos en el primer lugar que buscamos. A este paso, para cuando encontremos el lugar importante, ya habremos sido desintegrados por el gas tóxico ese. Espero que no sea así. Igual yo. Pero si nos hacen mierda, pues ya ni pedo. Tendremos toda la eternidad para culparnos unos a otros por nuestras pendejadas. Pues si eso pasa, espero que estemos todos juntos en el mismo lugar para poder hacerlo. Sería divertido. No sé si aguantaría toda la eternidad con semejantes pendejos. Y me refiero, bueno, ya sabes quiénes. Vamos a estar bien. ¿Desde cuándo te preocupas? No lo sé. Creo que desde que perdimos todo de nuevo. Desde entonces me he preguntado si podría aguantar algo así otra vez. Hablando más personalmente, he sentido que he perdido todo un par de veces. No solo con ustedes, incluso desde antes de conocerlos ya había tenido esa sensación. Solo que no recuerdo cuántas veces. Primero perdí a mi familia, después mi libertad, y por último mi cordura. Aunque a veces me pregunto si de verdad podría considerarme alguien loca. O sea, tengo dos personalidades, claro, hablo constantemente con esa segunda personalidad, incluso me refiero a esa personalidad en tercera persona, como si fuera alguien real de carne y hueso independiente de mí. Pero aún así no me considero loca. Y eso es por la sencilla razón de que yo misma estoy consciente de eso. Aunque no sé si alguien loco podría darse cuenta que lo está. Ahora, quítame mis habilidades especiales, y mi sabrosura digna de una diosa, y creo que sería cualquier puto loco del pueblo que pide dinero y se mea encima. Creo que quien sea que te conozca, lo primero que pensará es que estás loca. Te diviertes con las situaciones de peligro, donde incluso podrías morir. Hablas mucho y bromeas en situaciones poco convenientes. Haces chistes incluso cuando estás matando a alguien. Y aún así yo no podría considerar que estás loca. Tienes una personalidad diferente, al menos de lo que todos conocemos, y tal vez es que muchas personas piensen que estás loca, porque no reaccionas como lo haría la gran mayoría de nosotros. Y eres completamente consciente de todo tu entorno, así que eso es la prueba definitiva de que no estás loca. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Ni puta idea. Pero es divertido, ¿no? Bueno, para mí siempre es divertido hablar contigo. Me gusta hacerlo. ¿Me entiendes, o lo intentas? Podemos hablar de muchas cosas sin llegar a ningún lado. Y por alguna razón eso me encanta. Dilo. ¿Qué cosa? Tú sabes qué cosa. Sé que quieres decirlo. No te voy a dar ese gusto, maldito. Pero si el gusto es para ti. Hijo de perra, ¿sabes cómo persuadirme? Te odio. Pero también te amo. Eso era lo que quería escuchar. Pinche perro puto. Me caga que me hagas ser tan cursi. No es mi culpa, yo ni siquiera hago nada. Chúpala, pendejo. Pues, creo que es aquí. Exactamente qué es aquí. Se supone que el centro de control. ¿Ya llegamos tan pronto? ¿Tan pronto? Nos tomó como 4 horas llegar aquí. Estaba siendo sarcástica. Ahora que sigue, ya encontramos el sitio. Supongo que vamos a entrar, y luego ¿qué? Al ser destruido este sitio, supongo que ya no habrá manera de poner en marcha el plan. Se supone que así debe ser. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Siempre pasa algo que complica la situación. Sí, ya estoy acostumbrado a eso. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a entrar. Replicó Midori. De inmediato levantó su enorme martillo y golpeó con fuerza la puerta del lugar. La cual salió disparada hacia el interior. Entramos. No sabíamos dónde estaba el centro de control, pues a primera vista, parecía un edificio más del montón. Con sus muebles, documentos, y demás cosas regadas por el suelo.
Así que decidimos separarnos. Éramos los suficientes como para terminar esta búsqueda en menos de una hora. Así que cada quien fue en una dirección distinta. Eran alrededor de 4 pisos, y uno que iba hacia abajo, hacia un piso subterráneo. Bajé hacia aquel piso subterráneo, luego de un par de escalones, había un bloqueo, una cerca de metal, aunque esta estaba rota. Alguien había estado aquí antes. Bajé con más cuidado, con mi hacha en mano. Al final de estas escaleras había una puerta. Detrás de esa puerta podía escucharse algo de ruido. Era obvio que aquí estaba el centro de control. Abrí la puerta con cuidado. Vi a una persona sentada en una computadora. Estaba tecleando algo. Era una chica, de uniforme negro, cabello del mismo color amarrado en una cola. Al escucharme abrir la puerta de inmediato volteó. Yo conocía a esta chica. Podía reconocer esos ojos azules donde fuera. Era Nadia. ¿Pero qué hacía ella aquí? Al principio me dio gusto verla, estaba realmente contento de ver que había sobrevivido a aquella batalla hace tiempo. Me acerqué, iba a saludarla. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca para darle un abrazo, ella me apartó. Me dio un fuerte golpe en la cara que me hizo salir disparado contra la puerta. Me había tomado tan de sorpresa que no supe qué hacer. Me puse de pie, sorprendido por lo que acababa de pasar. No tenía palabras, no sabía qué decirle. Creí que ella se alegraría de verme. Pero no fue así. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me golpeas? ¿Que acaso no me reconoces? Sé perfectamente quién eres. Pero la persona que tú conocías, la versión de mí que viste durante mucho tiempo, ya no existe. ¿A qué te refieres con que ya no existe? Esta versión de mí es la única, la verdad. Esa versión patética en la que me convertiste, solo era una fantasía. El amor puede cegar a las personas. Y yo estaba cegada por un amor que no existía, que no era más que una fantasía mía. Pero eso se acabó. He vuelto a ser la de siempre, la versión de mí que más me gusta. Así que todo lo que creíste saber de mí, olvídalo. O mejor, no lo hagas, aférrate al pasado. Así será más fácil matarte. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Quién te convirtió en esto? Sé que esto no eres tú, porque tú misma me lo dijiste alguna vez. Dijiste que tu verdadero yo era el que conocía, el que habías decidido mostrarme. ¿Esto qué sentido tiene? No tiene que tener sentido, para ti al menos. Así que no intentes buscar una respuesta, porque no existe. No deberías preocuparte por eso. En su lugar deberías preocuparte por no morir en este momento. Al terminar de decir eso, se lanzó veloz hacia mí. Apenas si pude reaccionar. En un parpadeo ya estaba detrás de mí. Así que de inmediato me dio un fuerte golpe descendente en la espalda, el cual me hizo caer al suelo, y estoy casi seguro que de haberme golpeado un poco más fuerte, habría roto el suelo. Por la fuerza del golpe incluso reboté, y antes de que siquiera pudiera pensar en ponerme de pie, me sujetó del cabello, y me levantó con fuerza. Me puso frente a ella, para que la viera los ojos. No estaba seguro de qué iba a hacer, ni siquiera del por qué me miraba tan fijamente. No decía nada, simplemente me miraba. Quería decir algo pero las palabras simplemente no salían de mi boca. Creo que por aquel golpe incluso me había roto las costillas y estas mismas me estaban perforando los pulmones, pues intenté hablar en 2 ocasiones, pero de mi boca no salía nada más que balbuceos acompañados de líquido, pero no estaba seguro si era sangre proveniente de aquella perforación, o de algún otro lado, porque debido a esto estoy seguro que no fue lo único que resultó dañado en mi interior. Sentía más partes de mi cuerpo heridas, por lo que podría asegurar que incluso algún otro órgano explotó o algo parecido debido a este golpe. Me había atacado con la guardia baja, y no entiendo por qué incluso después de hacerlo, seguí sin activar mi aura. Había algo en ella que me detenía. Tal vez solo era el pasado, el tiempo que pasamos juntos. Y de ser esto, no estaba seguro si podría atacarla. Me tomó mucho aceptar que Sally nos había traicionado, y que ya no era más nuestra amiga. No sé si podría hacerlo 2 veces. No estaba seguro de ello, me veía incapaz de hacer algo así de nuevo. No lo entiendo. No entiendo cómo pude haber estado enamorada de ti. No eres más que escoria. Un ser patético. Aún no puedo creer que llegué a pensar que eras la persona más fuerte que había conocido. Y es aún más sorprendente que haya pensado que eras el hombre perfecto para mí. No entiendo qué me pasaba por la cabeza cuando pensé eso. Pero creo que ya no importa. Si te mato aquí ahora, no podrás seguir interrumpiendo mis planes.
Sé que los otros están aquí. Pero para cuando te encuentren, probablemente ya me habré ido. Así que no debería preocuparme, de igual forma me encargaré de ellos después. Por ahora hay que despedirse. Admito que me alegré de haber vuelto a ver tu cara. No creí que sería tan fácil encontrarte y matarte. Pero supongo que era el destino. No lo sé, y honestamente me importa una mierda. Sea lo que sea, de aquí no vas a salir vivo. No entiendo cómo pasó, pero mientras ella daba su discurso, comencé a pensar en cómo detenerla, entonces recordé el por qué estaba aquí en primer lugar. Debía destruir el centro de control. Si era verdad lo que decía, y de verdad esta vez moriría, entonces ¿por qué no morir con una última victoria? Y justo cuando estuvo a punto de terminar su discurso, dejé salir mi aura. Era todo lo que necesitaba, y no entiendo por qué había tardado tanto en hacerlo. Entonces cuando terminó de hablar, de inmediato estiré uno de mis brazos en dirección de aquella computadora. Y para cuando ella lo notó, ya era tarde. Fue exactamente al mismo tiempo. Mientras ella fijaba su mirada en mi brazo estirado, yo chasqueé los dedos. Y en un segundo, una enorme explosión de fuego apareció en aquella habitación. Las llamas lo cubrieron todo, incluso salía fuego a través del marco de la puerta. No sabía si solo era por el espacio tan reducido en el que estábamos, o de verdad había hecho una explosión de fuego mucho más grande que cualquier otra. Al pasar esta explosión, sorprendentemente seguía con vida, pero ella, ya no estaba. Tampoco estaban las computadoras y algunas cosas que había dentro de esta habitación. Aunque la mayoría de ellas quedaron completamente calcinadas. Ni siquiera las computadoras se salvaron, estaban ahí completamente derretidas por el fuego. Entonces lo había logrado. Celebré, solo. Aunque ahora había un problema más grande. Nadia. ¿Con quién estaba aliada? ¿Había vuelto al ejército? ¿O estaba trabajando para alguien más? Independientemente de eso, había dejado claras sus intenciones. Iba a matarnos, a todos. Y otra vez estaba bajo el mismo dilema. ¿De verdad podría hacerlo? ¿De verdad podría matarla? Y la pregunta más importante. ¿Cuántas veces más tendría que aguantar el matar a mis amigos?